Les invito, hermanos, que abran la Sagrada Escritura en el Evangelio que escribiera el médico Lucas. El capítulo 11, versículo 27 y 28. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Qué bueno, hermanos. Estos mensajes tal vez son frecuentes, pero el Señor conoce perfectamente cómo nosotros los conducimos. Él conoce que nosotros oímos la palabra, la leemos la palabra, ya que Apocalipsis escribe Juan y dice, Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee. El que puede leer, hermanos, como les decía, leemos la palabra. Y el que no puede leer no tiene excusa también, porque tiene los oíditos para oír. Por eso ahí enfocan los dos: el que puede leer, el que lee y los que oyen. Hay muchos hermanos que tal vez no pueden leer, pero hemos visto y hemos oído muchas hermanas o hermanos que no pueden leer, pero bien se aprende los textos. Se los pueden de memoria, se pueden salmos, se pueden muchos textos de las Sagradas Escrituras de memoria, no solo que estén oyendo frecuentemente los mensajes, porque se repiten muchas veces los textos, se los pueden de memoria y los pueden leer. Muchos hermanos se aprenden alabanzas de memoria y no pueden leer, con solo oírlas. Y a veces lo que podemos leer no lo podemos de memoria, solo leer. Se va la luz, allí sufrimos. Y el que puede leer, el que retiene en la mente, como dice el hermano Ramos, le gusta decirle a la hermana que se va a cantar de cabeza. Pero no, que quiere decir que va a cantar de memoria. A la hermana Susi. Porque se pueden las alabanzas de memoria. Y nosotros decimos al principio que por favor cuando se paren a cantar una alabanza den el número, y ellos como van el número, ¿sí? De memoria las tienen. A veces no nos dice el número, no se pone a cantar. Uno se las puede de memoria. Entonces, siempre nosotros, lo que podemos leer, leemos, y aparte de eso, oímos la palabra predicada por algún otro hermano. Y muchas veces repetimos los textos. El hermano comienza y nosotros los terminamos,
porque lo sabemos, porque los tenemos en la mente. Pero no basta eso, saberse de memoria muchos textos. No basta saberlos de memoria para ser salvo, porque muchos pueden tener quizás, cantidades de textos grabados en el corazón, en la mente, pero una cosa es saberlo, una cosa es oírlo, pero otra cosa es guardarlo. Hay quienes que hasta tiene de menos a otro y le dice: usted no tiene Biblia en la mente. Usted no tiene Biblia en la mente. ¿A dónde dice eso? Hasta después. Lo trata de humillar. Pero lo importante es leer, oírla y guardarla. Él dijo antes: bienaventurados, oigan, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es importante oírla, pero es más importante guardarla. Y eso es lo que cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué cree que cuesta? ¿Por qué cree usted que a veces oímos y cometemos la desobediencia? ¿Por qué cree usted? Porque estamos en un cuerpo pecaminoso. Estamos en un cuerpo de carne, donde es allí la oposición que dijo el apóstol Pablo. Él dijo, él que ha detectado esa oposición en él mismo. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que me hace más fácil, dice el Señor. Oigan, eso se me hace más fácil. ¿Por qué? Porque ahí está, en cada uno de nosotros hay una oposición. Por esa razón el Señor dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esta mujer que dice que alzó la voz entre la multitud, conocemos nosotros cuánta gente seguía al Señor Jesús, iban tras Él, cantidades, habla de miles. Dice que alimentó, dice, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Iban detrás de Él cantidades de gente. Unos por tentarle, otros por comer, otros por ser sanos, pero ahí iba. Pero él iba predicando. A alguna gente le agradaba lo que él predicaba, a otra gente le ofendía. Pero esta mujer que dijo, oiga, ¿qué dijo esta mujer? Bienaventurada el vientre que te trae. ¿Qué quiso decir? Bienaventurada la mujer que te dio a luz
marido. Feliz esta mujer, dichosa esta mujer que te trajo, que te dio a luz. ¿Por qué cree usted que esta mujer dijo estas palabras? Porque a esta mujer le agradaba lo que el Señor predicaba. En otras palabras, lo admiraba. Quizás decía ella, deseara que este hombre o este personaje fuera mi hijo. Ella lo admiraba. Y por eso salieron esas palabras de ella. Bienaventurado el vientre que te trae y los senos que mamás. Pero el Señor, al escuchar estas palabras, porque dice que alzó la voz, ¿qué quiere decir? Lo hizo en alta voz. Porque estaba entre medio de una multitud. Lo gritó. Y el Señor, al escucharla, Él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué quiere decir? Feliz el hombre, feliz la mujer que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Dichosa. Pero, ¿qué pasaría cuando escuchamos la palabra de Dios y no la guardamos? Y no la guardamos. Bienaventurado, dice Apocalipsis 1:3, el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y la guarda. Oiga. Y la guarda. El Señor siempre ha tratado con el ser humano. Y desde un principio nosotros lo ponemos de memoria. Y hablamos de Adán y Eva. Hablamos de Adán y Eva. ¿Cuántas cosas le encargó el Señor a Adán? ¿Cuántas cosas le encargó? Solamente le dijo, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia y del mal no vayas a comer, porque el día que de él comieres, ¿qué le dijo? Moriréis. ¿Qué amor el Señor para el hombre? Porque le previene o le quiere evitar la muerte. A nosotros el Señor nos habla de una y de otra, de muchas maneras, porque Él quiere que no muramos. El Señor quiere que no muramos. Es cierto que nosotros en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos ha dado vida. Oigan, y el Señor nos ha dado vida. Nosotros
sabemos muy bien que estamos muertos en el delito y pecado. Y sabemos que el Señor nos ha dado vida. Y por esa razón, el apóstol Pablo, como siervo de Dios, como encargado a la iglesia en aquel tiempo, claramente les decía a ellos: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo cuando le estaba diciendo a la iglesia en aquel tiempo? En esta ocasión le dice a la iglesia que estaba en Roma, a la iglesia que estaba en Roma, a ellos le dice estas palabras: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Que él les estaba diciendo que ellos estaban vivos espiritualmente. Pero si continuaban cediéndole los deseos a la carne, iban a morir. Por esa razón, el Señor siempre ha querido que el ser humano con quien Él trata guarde su palabra, la ponga por obra. En otras palabras, la viva. Pero eso es lo más difícil para el ser humano. Porque tenemos una lucha contra los deseos de la carne. Sabemos nosotros que todos los seres humanos que han obedecido al Señor desde un principio, les ha ido bien. Les fue bien a ellos. Pero a los que desobedecieron, les fue mal. Adán, ¿por qué cree usted que le fue bien a Adán después que desobedeció? No. ¿Cree usted que le fue bien a Eva después que desobedeció? No. A Adán le dijo: y con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. No era fácil. Y aparte de eso, iba a terminar su tiempo. Mientras él obedecía o se mantuvo obediente, él era eterno. Pero cuando desobedece, el Señor lo saca de aquel lugar. Él desobedece la palabra, pero otros la obedecieron. Noé. Dios trata con Noé cuando destruyó en aquel tiempo a los hombres y mujeres. ¿Por qué destruyó? Porque dijo el Señor, al ver aquella humanidad que se iba multiplicando, y el Señor observándonos que solamente iban haciendo lo malo. Y el Señor dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre, porque su corazón, su mente es solamente continuamente al mal. Me arrepiento. Y es allí que el Señor cortó a aquella gente, pero hizo pacto con Noé. Hay gracia.
Y viene y también trata con Noé, pero también le da una orden. Y no fue fácil. No fue fácil esa orden. No fue fácil lo que el Señor le pide a Noé. Fue algo que Noé tuvo que esforzarse, tuvo que trabajar, tuvo que dedicarse. Porque hacer una barca o una arca se lleva trabajo. Y lo bueno que el Señor le dijo que se hiciera una arca porque iba a mandar un diluvio donde iba a destruir a toda la humanidad. Y aún los animales. Le dijo que se hiciera una arca de madera de gofre. Y le dijo que hiciera ¿cuántos aposentos? ¿De cuántos era el arca? 3. ¿Cuántas puertas? ¿Cuántas ventanas? Pero no solamente le dijo el Señor a él, hacerte una arca, no, le dijo detalladamente cuántas puertas, cuántas ventanas, de cuántos aposentos, de qué anchura, de cuánta altura. No era fácil. Pero ¿qué dice en Génesis capítulo 6? ¿Qué dice? Versículo 22. Que Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó. Oiga lo que dice la palabra, Génesis capítulo 6, versículo 22, que Noé hizo conforme a lo que el Señor le ordenó. Por esa razón, cuando el Señor envía el diluvio, Noé fue salvo y alcanzó misericordia a la esposa. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos fueron salvos? 6 más. Fueron 8 en total. Aparte de Noé y la esposa, fueron 6 más. Que Dios, por la obediencia de Noé, porque dice que hizo conforme el Señor le mandó, miren, 8 personas fueron salvos en aquel diluvio, porque no fue fácil. En el diluvio conocemos cómo es la tierra. La tierra tiene cerros, tiene volcanes. Podemos observar el volcán de San Salvador. ¿Cómo se ve la capital? En hoyo. ¿Qué pasaría que esta parte del Salvador, se hundiera en agua? ¿Dónde estamos nosotros si el agua pasara 15 codos más alta que el volcán de San Salvador? ¿Aquí cómo estaría? Aquí sería más hondo. Esta parte donde estamos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el agua dice que llegó 15 ¿qué? Codos. Equivalente a 6 metros con 75 centímetros. Imagínense la estatura de nosotros.
ni a 2 metros llegamos. En aquel tiempo había hombres grandes. En esa parte que había 6 metros, que era la más pachita, podemos decir, aún ahí el hombre no podía alcanzar tierra así parado, porque eran 6 metros más altos, unas 2 partes más. Hondo. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no podía salvarse de sí mismo. Por muy nadador que fuera el hombre en aquel tiempo, o había hombres, se cansa uno nadando, se cansa. Y tanto nadar, se acalambra uno. Y cuando ya se acalambra, solo es para abajo. Ya no se puede sostener. ¿Qué quiere decir? Se ahoga el hombre y la mujer. Pero Noé fue santo. ¿Por qué? Porque guardó la palabra del Señor. La oyó y la guardó. Feliz Noé, dichoso Noé, porque quedó vivo en aquel juicio que el Señor derramó a esta tierra. Mire qué bendición es si uno se esfuerza en guardar la palabra. Porque como les decía, es bastante difícil porque estamos en un cuerpo que hay una oposición. Y por esa razón, dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, que no satisfacieran los deseos de la carne. Miren, no le dé el gusto a la carne porque lo va a llevar a la muerte. Y si la carne nos lleva a la muerte, ya no vamos a ser bienaventurados, ya no vamos a ser felices, ya no vamos a ser dichosos. Porque claramente dijo el apóstol Pablo, si vivís conforme a la carne, moriréis. Noé puso por obra la palabra, la guardó. Pero hubieron otros que la oyeron y no la guardaron. El rey Saúl Dios le da una orden que fuera a destruir ¿a quiénes? A Amalek. Y que no dejaran nada. Pero ¿qué sucede? Se encamina al lugar a querer cumplir y no lo cumple tal como el Señor le ordenó. Ese fue el detalle. Noé dice que hizo conforme el Señor le ordenó, mas aún no hizo conforme Dios le ordenó. Quizás dejó a medio, lo dejó a medio. Y hubo necesidad que el profeta le hablara nuevamente y le dijera, ¿se agrada a Dios de qué? De los sacrificios y holocaustos. No, le dijo, el Señor se agrada que se guarde o que se obedezca la palabra. Pero ¿qué pasará con cada uno de nosotros? ¿Estaremos agradando al Señor? Porque cada quien tiene su lucha, cada quien
cada uno de nosotros oímos la palabra. Y todos somos responsables. Esto es bien personal. Esto es bien personal. Porque si usted la vive, usted la pone por obra, para usted es beneficio. Los que oímos la palabra y la ponemos por obra, para nosotros es el beneficio. El rey Saúl la desobedece, perdona la vida, deja lo más gordo de los animales. Y todavía le pregunta y le dijo que sí había obedecido la palabra. Ese es el detalle. Ananías y Zafira, ya en la gracia, promete dar el dinero de la heredad que vendieron. Y cuando reciben el dinero, dice que agarraron una parte. Y no eso, no habían prometido eso, habían dicho que iban a dar lo que iban a venderlo y iban a poner a los pies de los apóstoles esa cantidad de dinero. Pero cuando lo tenían en sus manos, Ananías sustrajo una parte. Y se puso de acuerdo, dice, con la esposa, ¿cómo se llamaba? Ananías y Zafira. Se pusieron de acuerdo, le dijo a Ananías, si te preguntan, di que esto lo dieron. Se pusieron de acuerdo. ¿Verdad que nosotros se nos dice que hablemos verdad? ¿O no se nos dice a nosotros? Ananías estaba ya en la gracia. A nosotros se nos dice que dejemos ya toda mentira. Que hablemos verdad los unos con los otros, porque somos miembros. Pero muchas veces podemos inventarnos cosas para no sufrir el agravio. Muchas veces podemos inventar cosas y no hablar verdad. A este hombre, Ananías, el apóstol Pedro le dice, ¿esto le dieron por la heredad? Él dijo, sí. ¿Por qué permitiste, le dijo, que minara tu corazón, Satanás? ¿Qué le sucedió a Ananías? Inmediatamente cayó, murió. Luego viene la esposa y viene de aquel lugar y también dijo, confirmó la mentira. Como ya se habían puesto de acuerdo, ella no sabía que había muerto la esposa. Pero me hubiera dado cuenta, no hubiera reflexionado, pero no sabía. Y llega y le pregunta lo mismo, y ella dice, sí. También cayó. Y ya sabían ellos, porque ya estaban en la gracia, ya los apóstoles ya habían dado sus consejos para que no practicaran la mentira. Ya que al principio de la iglesia primitiva claramente dice, y los que oyeron, los que recibieron la palabra por medio de los apóstoles, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Que muchos vivieron la palabra. La oyeron por medio de los apóstoles, pero la guardaron en aquel tiempo. Pero unos la guardaron y a otros la desobedecieron. Pero a los que la desobedecieron les fue mal. A Ananías y Zafira les fue mal. Y otros más. Y eso quiere el Señor, que nosotros no nos vaya mal. Por esta razón dice Él, cuando aquella mujer le dice, bienaventurado el vientre que te trae y los senos que mamaste. Pero Él dijo, antes bienaventurado
los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Feliz el hombre, feliz la mujer, dichoso el hombre, dichosa la mujer que oye la palabra de Dios. Pero más dichoso el que la oye y la pone por obra. ¿Por qué cree usted? Porque si la oímos y la ponemos por obra, vamos a gozar de la vida eterna. Pero si la oímos y no la ponemos por obra, en vano creímos. Eso dice el apóstol Pablo a los Corintios. Si retenéis, miren, lo que yo les he predicado, lo que yo les he enseñado, si la retienen, pero si no, en vano creéis. Miren. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos dichosos. El Señor quiere que las hermanas sean dichosas, sean bienaventuradas, sean felices. Y así también nosotros. Él quiere que oigamos la palabra y la guardemos. Miren lo que le escribe el Señor, o lo que le escribe, o lo que ordena que se le diga al ángel, a un ángel que estaba en la iglesia de Filadelfia. Esto está en Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 7, ahí le escribe a la iglesia, o el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Oiga, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El versículo 10, por cuanto has guardado la palabra, oiga, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Oiga, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Al ángel de la iglesia de Filadelfia. Aunque tenía poca fuerza, el Señor pide esfuerzo. A Josué le dijo: esfuérzate,
¿Cuál fue el esfuerzo que le pidió el Señor a Josué? Que meditara de día y de noche en la ley. ¿Para qué? Para que hiciera conforme está escrito. No conforme él quisiera. Así como oyó la palabra Noé y hizo conforme el Señor le ordenó, así era la ley en aquel tiempo. Por esa razón le pide el Señor a Josué que se esforzara y que meditara de día y de noche para que hiciera conforme estaba escrito en aquel tiempo de la ley. A nosotros, ahora en la gracia, ya vimos a Ananías y Zafira falló, oyó la palabra pero no la practicó, porque el Señor ya le había ordenado a los apóstoles que fueran a ser discípulos a todas las naciones. En otras palabras, que fueran a predicar como les ordena en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Les ordena a los apóstoles. En Mateo, capítulo 28, versículo 20, les dice el Señor a ellos le está comisionando antes de irse. Que fueran también a ser discípulos a todas las naciones y que los bautizaran. ¿En qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros sabemos cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Sabemos quién es el Padre, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le hereda el nombre ¿a quién? A su tabernáculo, a lo que se le llama hijo, a lo que nació de María. El Espíritu Santo se llama Jesús, porque Él es el mismo, dice el apóstol Pablo, cuando escribe a los Hebreos. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Juan escribe: igualmente, Juan escribe también que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo dice que no le conoció, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La iglesia primitiva creyó, entendió que el nombre de Dios es Jesús. Porque el nombre de Jesús no fue invento de María, no fue invento de José, sino que el ángel Gabriel le dijo a Josué que le pusieran por nombre Jesús.
El nombre viene de arriba. Por eso, el Espíritu Santo se lo heredó a su tabernáculo. Y por esa razón, la iglesia primitiva, todos los que creyeron fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y eso lo guardaron. En otras palabras, lo predicaron también. Todos aquellos que creyeron que solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Ese fue el mensaje del apóstol Pedro cuando predicó por primera vez en Jerusalén. Y aquella gente dice que se afligieron al oír el mensaje, pero hicieron una pregunta al apóstol Pedro y a los demás apóstoles. Cuando le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero el apóstol Pedro les contesta y les dice en Hechos 2:38, ¿qué les dice? Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La iglesia primitiva oía la palabra y la guardaba, la ponían por obra. Y eso fue lo que le encargó el Señor a los discípulos: vayan y hagan discípulos a toda la nación. En el versículo 20 de Mateo 28, oigan, Mateo 28:20, el Señor les dice, a los que iban a ser discípulos, ellos, enseñándoles a ellos, a los discípulos, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les dijo el Señor a ellos que les enseñara a los discípulos, que hicieran discípulos y que a los discípulos les enseñaran que guardaran las cosas que Él os había ordenado. Y de eso se encargan los apóstoles, a instruir a todos aquellos que el Señor añadió en aquel tiempo a la iglesia. Ellos se encargaron en instruirlos, en enseñarles lo que se debía de hacer y lo que no se debía de hacer. Pero aún diciéndole ellos a los hermanos en aquel tiempo, a las hermanas, lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer, siempre salían alguien haciendo las cosas lo contrario que Dios ordenaba. Y eso ha sido todo el tiempo. Pero el Señor no quiere que nosotros seamos desventurados. Él quiere que seamos bienaventurados. Él quiere que seamos dichosos, que seamos felices. Porque la felicidad, oiga, yo sé que en este mundo el Señor mismo dijo que vamos a tener aflicciones, vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar dificultades, pero bien entiende que vamos a gozar. Porque el Señor nos tiene preparado un lugar donde dice que no morará la injusticia. No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber clamor. ¿Mire? No va a haber muerte. Lo que ahora hay en este mundo, tantas dificultades, tanto dolor, tanto clamor,
llanto allá en aquel lugar que el Señor nos ha preparado, no va a haber todas esas cosas. Él quiere que seamos felices. Él quiere que seamos dichosos. Pero quiere que nosotros oigamos la palabra y la pongamos por obra. Que oigamos la palabra y la guardemos. Entonces, el Señor nos viene recordando que no basta solamente oír la palabra para ser salvo, sino que hay que oírla y guardarla. Hay que oírla y ponerla por obra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a examinar dónde estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Porque podemos estar viviendo una parte y otra parte no. Y esa parte que no podemos estar poniendo por obra, eso hay que mejorar. ¿Por qué? Hoy siempre y cuando no hayamos pecado de muerte, porque para el pecado de muerte si ya no hay oportunidad, aunque a muchos no les gusta, algunos se ponen en contra cuando nosotros mencionamos eso. ¿Cómo va a creer? Dice que Dios es amor, pero se les olvida que es fuego consumidor. Si en el tiempo de Israel los que obedecieron fueron y entraron a las tierras prometidas, mas los que desobedecieron iban quedando postrados, el Señor cortaba ciertas cantidades por la desobediencia. Ahora, es cierto que puede desobedecer o pecar de muerte a alguien, pero sigue viviendo, sigue caminando, sigue en este mundo. Pero lo bueno va a ser en aquel tiempo, cuando el Señor reúna y toda la humanidad entregue cuentas. El Señor es allí donde no se le va a pasar. Qué bueno que nos diga el Señor en aquel día: venid benditos de mi Padre. En lo poco me fortalece, en lo mucho te fortalece. Pero qué feo sería que nos diga en aquel día: apartado de mí, no los conozco. ¿Pero por qué? Porque posiblemente oigamos la palabra y sigamos viviendo lo mismo. Dios conoce el caminar de cada uno de nosotros. Él no se equivoca porque Él ve perfectamente lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos. No haber excusa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que meditemos en el mensaje que el Señor nos ha dado al principio de esta noche y corrijámonos cada uno de nosotros lo que andamos desobedeciendo. Es posiblemente los andemos enojando a cada momento. Es posiblemente los andemos airando a cada momento. Bueno, cuántas cosas que ya no debemos de practicar, posiblemente estemos practicando 1, 2, 3 o 4. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos quite
eso que a nosotros se nos hace imposible dejar, se nos hace difícil. Digámosle al Señor, Señor, quítame esto, porque sé que ya no tengo que hacer esto. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Él es el único que nos puede ayudar, pero si nos ve que nosotros los esforzamos, queremos dejar, Él nos va a ayudar. Cuando llegamos a sentir, ya no sentimos el deseo de ser. El Señor nos va a ayudar. Pero cuando Él ve que nosotros queremos dejar aquello que nosotros reconocemos que no es correcto. El Señor Jesús les bendiga a todos.